Un cordial saludo para todos. Somos Proelectro de Colombia, fabricantes número 1 de impulsores para cerca eléctrica desde nuestras marcas JR y Omega. Venimos presentando en esta oportunidad el modo de instalación del cercado eléctrico de la forma más óptima y eficiente, con sus respectivas protecciones a partir de todos los accesorios que en el mercado han de ofertarse. Cabe aclarar también que para fines explicativos y expositivos tenemos el impulsor totalmente expuesto a la intemperie, como podemos observar. La intención de esto es poder hacerlo un poco más visible, que las sombras en el video no sean una perturbación o una afectación para la observación con más detalle de cada una de sus respectivas piezas y de cada una de las partes de la instalación. Inicialmente tenemos la parte del impulsor, tenemos la cuchilla doble tiro, tenemos el desviador de rayo, su respectivo polo tierra, que preferiblemente podrían ser dos o tres varillas, de acuerdo a cada uno de los terrenos, de acuerdo a la humedad, de acuerdo a factores ya ambientales que en un momento hemos de explicar, y ya en este caso el resto del alambrado. Inicialmente vamos a segmentar el video en dos secciones, una parte que es la instalación del impulsor, desde donde vamos a arrancar nuestra instalación, hasta el punto donde ya empezamos a dar un inicio o la bifurcación para el cercado eléctrico y el riego del alambre para los potreros. Partimos de uno de los datos más importantes, en este caso, de la conexión del impulsor, la alimentación del impulsor. El impulsor en sí se conecta a 110 voltios de corriente alterna y en este caso pues es el modo de conexión. Aquí en la parte posterior del impulsor podemos observar un segmento o un cilindro en el cual se contiene un fusible. De esta manera protegemos o brindamos un modo de protección contra sobrecargas, sobrevoltajes que vengan en la red de distribución. En esta parte del impulsor entonces observamos las mariposas de conexión o los bornes de conexión, los cuales ya irán dirigidos a lo que son las líneas del potrero a través de la cuchilla doble tiro y a través de otros accesorios que utilizaremos para la instalación del cercado como tal. Bueno, inicialmente tenemos entonces por acá en la parte de arribita el indicador de polo tierra y la cerca como tal, que los cuales indican que son estas mariposas que tenemos en la parte inferior del impulsor. Observamos entonces hacia dónde van dirigidas cada una de ellas. En este caso la mariposa positiva va hacia este segmento de la cuchilla doble tiro, ¿sí? Como podemos observar en esta parte. Y aquí en el polo tierra tenemos entonces la conexión a este otro borne de la cuchilla doble tiro. En la parte ya inferior de la cuchilla doble tiro, como podemos observar, entonces tenemos las conexiones pertinentes tanto del polo tierra, que son todo este segmento de aquí, y tenemos la conexión del cable que iría dirigido ya hacia lo que conocemos como el desviador de rayos o el protección contra rayos o descargas atmosféricas. Pero no podemos partir sin antes también entonces tener en cuenta que es bastante importante tener una conexión a las varillas de polo tierra. Inicialmente para fines informativos utilizamos una sola varilla de polo tierra, pero ya de acuerdo al terreno, a la topografía, a la humedad, al tipo de suelo y afines, se utilizan 2 o 3 varillas de polo tierra. En ocasiones puede llegar a utilizar 4 o 5 varillas inclusive, de acuerdo al porcentaje de humedad que pueda tener el suelo y el subsuelo en sí. Entonces es importante aclarar esto. También es importante aclarar que pues entre más varillas tenga podemos hacer diferentes formas. De esta manera podemos dar una mejor referencia al polo tierra. Por ejemplo, vamos entonces a utilizar 3 varillas, entonces podemos utilizar 3 varillas de forma triangular, o podemos utilizar también 4 varillas formando un cuadro entre ellas. Podemos utilizar 5 varillas, todas entre sí conectadas, formando un pentágono, y de esta manera entonces podemos en el medio dejar un área, un espacio destinado para poder entonces realizar la acidificación del suelo, y así de esta manera quede un cercado mejor referenciado a tierra, mucho más óptimo y más eficiente. Cabe aclarar también que las varillas en este caso tienen una longitud aproximada o promedio entre 1,50 m, 1,80 m, comerciales que se pueden conseguir fácilmente en el mercado, y se ponen una de otra alrededor de 2 metros aproximadamente, 1,80 m o 2 metros respectivamente una de otra, todas entre sí conectadas. De esta manera da una mejor referencia a una tierra, para que entonces no hayan pérdidas de energía en alguno de los bornes o alguna de las conexiones.
Y también para poder acidificar bien el suelo podemos utilizar sal de ganado o sal de cocina con agua, diluida en agua, ya de acuerdo pues a la cantidad de humedad que pueda tener el suelo. Pueden llegar a utilizar al menos media libra, una libra de sal por litro, y la rocían alrededor de las varillas en sí. De esta manera pues obtenemos la acidificación del suelo de la forma más fácil posible. Es de aclararse también entonces que pues podemos observar que aquí la varilla de polo tierra tiene una parte expuesta de alrededor de 5 centímetros o 3 pulgadas. Con nuestros dedos podemos medir también tranquilamente sin inconveniente alguno. Esto nos permite, aparte de darle una ubicación física o visual, también pues realizar ajustes a la grapa en sí. Normalmente en ocasiones pasa, al paso del tiempo todos los materiales van a tender a ceder, entonces podemos de esta manera ajustar o reajustar el polo tierra y así evitar pérdidas o fugas de energía a través de esas desajustadas conexiones. Como anteriormente veníamos especificando, entonces desde la conexión de la varilla de la cuchilla doble tiro tenemos entonces el punto de partida para el desviador de rayos, el cual a través de este cable enlazamos la positiva o la línea que va del cercado desde el impulsor hasta aquí, hasta este segmento del desviador de rayos. En esta parte de aquí ajustamos bien bastante lo que es el alambre y podemos pues entonces fijar de esa manera así, para que las pérdidas, como les cuento, entre más ajustados queden los bornes, menos pérdidas vamos a tener. Entonces de esa manera vamos a lograr un cercado más eficiente. En la parte inferior del desviador de rayos tenemos un punto de conexión también. Tenemos un borne, el cual va a ir conectado al polo tierra a través de este cable que pues estamos aislando hasta la varilla. Si es de aclarar también entonces que pues de cualquiera de estos dos bornes puede ser conectado, ya de acuerdo pues como a sus preferencias y a la ubicación también donde vaya a quedar el desviador de rayos. Tenemos un ajuste a la sensibilidad, algo que es un tornillo. Este tornillo entre este punto y este, mientras el impulsor está funcionando, no debe haber ningún arco eléctrico, ninguna chispa. Esto se hace con la finalidad de que cuando cualquier descarga o cualquier sobrevoltaje que llegue a presentarse en el cercado, este se desvíe a tierra a través de este tornillo, del mismo tornillo. Y así de esta manera pues evitamos que el rayo o llegue pues tanto al impulsor como a cualquiera de los animales que esté cerca al alambrado. Procedemos entonces a observar desde el desviador de rayos hacia la bifurcación, que en otro video hemos de explicar con más detalle.